¿Cómo están amigos cocineros y amigos de la parrilla? Bienvenidos a mi canal una vez más, el tablón de Mitali. Y esta vez tenemos algo muy bueno, algo genial. Vamos a tener una guarnición, pero una guarnición muy especial. Van a ser papas en rebanaditas muy delgaditas, con tocino, con crema, con sazonador, con cebolla. Van a estar de rechupete. ¿Quieres ver cómo se hace? Comenzamos. Para esta receta, ¿qué vamos a requerir? Cebollas, papa y 3 clavos. ¿Cuántas cebollas y cuántas papas? Bastantes, dependiendo de cuánta cantidad vas a realizar y dependiendo de cuánta gente vas a tener. También se va a requerir aceite de oliva, sazonador para carne y 5 ajos. También va a ser necesario crema, aproximadamente 500 mililitros de crema y unos 500 o 600 gramos de queso rallado. 600 gramos de tocino, pero en pedacitos pequeños. Yo aparte voy a tener un poquito de carne, 3 rebanaditas de piezas de cirlón y una pechuga de pollo deshuesada. Esto ya es aparte. Realmente el plato fuerte es la guarnición de las papas. Vamos a ir partiendo las cebollas. Yo las parto a la mitad y vamos a ir sacando tiritas pequeñas, no muy delgadas. Y así le vamos a hacer con todas las cebollas. Vamos a requerir separarlas y tenerlas de esta manera, porque con ellas de esta forma vamos a trabajar. Otras cebollas ya partiditas las voy a utilizar, les voy a poner sazonador, las vamos a poner aquí, las vamos a enrollar y me van a servir para ponerlas al carbón, porque también tengo carne y tengo pollo. El ajo lo vamos a requerir en pedazos bien finitos, porque también va a ser necesario utilizarlo. Yo siempre hago una recomendación: cuando utilices ajo que vas a llevar a la sartén y lo vas a calentar con aceite, que es el caso que vamos a realizar, adentro cada ajo tiene como una ramita. Yo siempre se las quito, aunque lo vaya a partir, porque si se me pasa de tueste y esta ramita no se la quité, todo el aceite y todo el ajo me lo va a amargar. Yo por eso se lo quito. Para este paso, en este momento vamos a trabajar aquí en la cacerola, porque si no vamos a gastar mucho carbón. Vamos a poner aceite de oliva. Vamos a colocar nuestro ajo a un fuego medio. Si tienes cacerola de hierro fundido, utilízala. Si no la tienes, cualquier cacerola que tú tengas. Fuego medio. Las cebollas. Los 3 clavos. Vamos a agregar sazonador para carne. Y ahora sí, vamos a continuar hasta que estas estén casi listas. La cebolla ya tiene algo de sabor. Vamos a hacer una pausa en su cocción y las vamos a quitar de aquí y poner un recipiente. Vamos a dejar la cebolla, que ya absorbió el aceite de olivo y el ajo, pero todavía la vamos a dejar un poco reposando, para que esos sabores que ya agarró los siga teniendo dentro de ella. Pero mientras es el turno del tocino. Una vez que tengamos el tocino listo y tostadito, continuaremos en la mezcla de más sabores para esa cebolla. Es tiempo de ir prendiendo el carbón en este momento, porque todavía nos falta un poco de proceso en la cocina y con los ingredientes. Mientras los motores se van encendiendo. Ya que tenemos el tocino listo, lo vamos a retirar.
lo vamos a poner en otro recipiente porque lo vamos a utilizar más adelante. Una vez que retiramos el tocino, regresamos la cebolla porque le va a dar el siguiente sabor que requerimos atrapar en esta cebolla. Ya atrapamos un poquito el aceite, ahora vamos a atrapar un poquito la mantequita de puerco. Aquí con esto vamos a terminar su cocción y todavía le falta un ingrediente más. Y aparte de ese ingrediente la tenemos que espesar con la harina. En este momento tenemos ya nuestra cebollita. Le vamos a poner un poco de harina. Así cruda, así cruda. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a tender a espesarlo. Porque de aquí sigue la crema. ¿Ves cómo se empieza a espesar? Pareciera que todo el aceite y la grasita la absorbiera y se empezara a pegar o a poner seco. Eso es lo que requerimos. ¿Viste? Pero en este momento, no antes, en este momento. Es el turno de la crema. Y aquí nos vamos a fuego bajo, ahora sí. Hay que bajarle el fuego. Ahora, para esto es importante, recuerda utilizar la cuchara desgastada viejita quemada de tu abuelita. Esta tiene años de experiencia, años de sazón y de sabor. No se te olvide, la cuchara desgastada y quemada de la abuelita. Si no, no va a servir, ¿eh? Retiramos y lo vamos a reservar para unos minutos después. Ya tenemos dos ingredientes principales de la receta: tocino y la cebolla con especias y la crema. Nos falta otro ingrediente que ya tenemos listo desde un inicio, que era el queso rallado. Ahí hay tres ingredientes principales y el último ingrediente principal de esta receta es el protagonista, las papas. Vamos para el siguiente proceso. Sigue el turno de la papa. Ahora sí, todas las papas tenemos que partirlas y tenerlas listas en rebanadas pequeñas. ¿Cuántas? Todas. Pero todas. Ya con todos nuestros ingredientes, lo que sigue es empezar a hacer lo que tenemos aquí. ¿Y qué tenemos? Ahora sí, ponemos una camita de nuestra cebolla, una camita delgada, y vamos a poner una camita de nuestras papas. Le vamos a poner, aparte de nuestras papitas, una buena camita de tocino y luego de queso. Y así capa por capa. Y así continuamos con más capas. Otra vez le ponemos la cebolla. Otra vez le ponemos más papas. Por eso tenían que estar en rebanadas delgadas. ¿Ya viste por qué? Ya me entendiste por qué. Esto era lo interesante. Y luego le ponemos más tocino. Y terminamos con una capita de queso. Así tú le vas a ir dando hasta que termines hasta arriba. Vamos a ponerle un papel aluminio
Vamos a buscar un calor fuerte, unos 320, 325 o 350 grados Fahrenheit, y lo vamos a dejar ahí más o menos 50 minutos, una hora, o hasta que tú le pongas un palillo en medio y lo saques y esté completamente blandito y salga muy bien, que se resbale como si nada. Hasta entonces estará listo. Chorrito de aceite de oliva a nuestra carne, su masajito de siempre, su sazonador de carne, y le damos la vuelta. Igual sus chorritos, su masajeadita y su sazonador. Al pollo le vamos a hacer exactamente lo mismo. El pollo también va a requerir su aceite de oliva, su masajeadita, y también le vamos a poner su sazonador. Por ambos lados. Bueno, hasta el parrillero lo tenemos que marinar con este colorcito. Una pausa y continuamos, porque si no, esto se nos quema. Compañeros, este ya está listo, este está completo con todo. El de aquí fue lo que nos sobró con las papitas y con la cremita, que está muy rico. ¿Qué es lo que sigue? Si ya está listo, déjalo unos 10 minutitos con su leña. Mira nada más. Unos 10 minutos con leña. Y esto va a estar de rechupete. Es turno de la carnita. Es turno del pollo. Que se cosa, que se ahume. Y las papitas van para afuera a reposar ahora sí. Que se enfríen un poco. Carne lista. Vamos a sacarla, vamos a taparla. El pollito también ya va a estar, ya va a estar listo unos minutos. Ya tenemos aquí grabado, ya sacamos, ya lo dejamos enfriar, porque si esto te lo comes recién salido del asador va a estar súper, hiper, mega caliente. No te lo vas a poder comer. Entonces vamos a sacar una parte que ya tengo yo por aquí. Mira qué rico. Mira qué sabroso. Ahora vamos a ver qué sucedió. Lo tostamos, lo ahumamos, lo cocimos, le dimos cariño. Recuerda, la cuchara gastada y quemada de la abuelita no te puede faltar. Está caliente. Pero lo vale. Lo vale porque son toneladas de sabor en tu boca que no pueden faltar. Todos los ingredientes, el tiempo. De hecho, la pura crema, cuando la tienes lista con la cebolla, puede ser ya simplemente así tal cual una guarnición. Pero si aparte haces todo el proceso completo hasta ahora, es una delicia. Así que te recomiendo que hagas todo esto porque te lleva algo de tiempo, pero te lleva demasiadísimo sabor. Delicioso. Y es un festín para tus invitados o para tu familia. Y al fin, después de todo esto, si no tienes asador, ahumador, caja china, ataúd, fogón, plancha, placa, disco, no importa. Recuerda, todos tenemos estufa y bastantes tenemos horno. Así que todo se puede hacer.